Lucas capítulo 24, versículo 13. Para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor así. Y voy a estar leyendo solamente hasta el versículo 17. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Ore conmigo. Ore por mí, por favor, también. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu presencia es real y porque tu presencia se deja sentir en nuestro medio, Señor. Gracias por recibir nuestra ofrenda de adoración, de alabanza a ti. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros vinimos en este día con una actitud de adorador y hemos traído una ofrenda de alabanza. Pero ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Nos disponemos, Dios mío, a sentarnos a la mesa para, Dios mío, disfrutar de este pan del cielo, de esta palabra que va a nutrir nuestro espíritu, nuestra alma. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, bendigas a cada uno en esta tarde, a los que nos escuchan también, Dios mío, a través de la plataforma Facebook. Aquellos que nos pueden escuchar y nos escucharán luego también, Señor, a través de estos medios. Que seas tú, no sé, tocando alguna vida, Señor amado, ministrando a alguien por tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú tomando mi vida, tomando, Señor, este instrumento para la gloria de tu nombre. Y que seas tú, Dios mío, hablando tu palabra a nuestro corazón, a nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Siéntese. Quiero titular este tema en esta tarde, en este día: el compañero desconocido. Un tema un poco raro. El compañero desconocido. Y vamos a narrar una historia que puede ser una analogía muy clara de lo que sucede en nuestro medio, de lo que sucede en nuestro tiempo y que posiblemente le ha sucedido a usted. Esta historia es una historia de la pérdida de toda esperanza. Esta historia que vamos a relatar es la historia de dos personajes, de dos discípulos, que no eran los apóstoles, pero eran dos discípulos de Cristo, que van haciendo o que van caminando algunos 11 kilómetros aproximadamente de Jerusalén,
a esta aldea llamada Emaús. Y van comentando ese día domingo, ese primer día de la semana. Van hablando de todas las cosas que han acontecido unos días antes, unos 3 días antes. Van hablando de aquel triste episodio, de esa triste tarde, cuando Jerusalén está de luto, cuando ellos saben que todos aquellos que tenían un amor extraordinario y una esperanza en ese personaje maravilloso llamado Jesús, todos aquellos que habían visto sus milagros, que habían contemplado al Señor realizar milagros de multiplicación de los peces, de la comida, amén, que habían visto los endemoniados ser libres, que habían visto los muertos ser resucitados, que habían visto los enfermos ser sanados. Ahora ellos están comentando de la pérdida de ese gran personaje tan especial llamado Jesús, pero no solamente la pérdida del personaje, pero ellos mismos han perdido la esperanza. Solamente queda en sus mentes, en su persona, el recuerdo de Jesús. Y van hablando de aquellas cosas tristes que han sucedido, de la muerte de Jesús, de cómo fue crucificado, de cómo fue acusado falsamente siendo inocente. Y ellos están tristes porque tenían muchas esperanzas en Jesús. Habían creído muchos de ellos que Cristo era el Mesías que había de liberarlos incluso de los romanos. Muchos habían creído que era el tiempo importante para Israel, que marcaría para ellos en su historia política, en su condición política, un antes y un después. Así que, hermanos, las esperanzas eran muchas. Iban platicando aquellos dos hombres de aquella gran pérdida, de aquella gran derrota, de camino a Emaús. Y yo creo que no es para menos, porque esta historia refleja lo que nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra vida, en nuestra existencia. Cuando caminamos por la vida. Y por otro lado también estos dos personajes de alguna manera reflejan a nuestro mundo hoy en día, que caminan sin esperanza, que caminan hablando de las derrotas de la vida, hablando de los temores, hablando del futuro incierto que este mundo nos ofrece, hablando de las posibilidades de alcanzar algunas cosas, hablando de las cosas tristes que les han pasado, hablando de la pandemia, hablando de personas que han partido. Vivimos en un mundo muy desesperado y pareciera que esta historia, pareciera que estos dos personajes reflejan lo que estamos viviendo en este tiempo, en un mundo que ha perdido, amén, la esperanza, en un mundo que, hermanos, ha entrado en una situación de desesperanza terrible. Estamos viviendo nosotros incluso en un estado a donde es el primer estado en la nación de suicidios, de personas que han perdido toda esperanza de vida, Señor, del placer de la vida, y se quitan, hermano, terminan con su propia vida. Vivimos en un mundo colapsado, en un mundo muy triste, en un mundo que camina a un futuro incierto, a una meta incierta. No tienen, hermano, amén, propósitos, no hay una motivación, gloria a Jesús, porque para ellos todo se ha terminado, y el Cristo que algunos conocen es el Cristo histórico, es el Cristo del que le hablaron en alguna ocasión sus padres, pero francamente no confían en Jesús, porque se ha perdido incluso, hermano, la confianza, y se ha perdido la esperanza, porque han dejado a Jesucristo, porque han sido incrédulos. Alabado sea el Señor. Pero quiero decirle, amado hermano, que al igual que estos personajes, amén, Cristo iba precisamente al ladito de ellos. Por eso he titulado este mensaje El compañero, gran Señor desconocido, porque muchas personas desconocen que Dios está más cerca de lo que ellos creen, está más cerca de su necesidad, de su problema, más de lo que ellos piensan. Y la gente camina como si Dios no tuviera una solución para ello. La gente camina, hermano, amén, pensando siempre en
en la solución de su problema. Amén, gloria a Jesús, con las cosas que tienen, como su religión, sus creencias, pero nada de eso ha funcionado. Algunos incluso esperan, hermano, en la solución que el gobierno tiene para ellos, y a pesar de que este país ha hecho muchas cosas muy favorables para los ciudadanos de este país, como los estímulos financieros y otras cosas por allí, pero déjame decirte que no importa cuánto la gente reciba de beneficio, hay algo, hermano, que solamente Cristo puede solucionar, y es el vacío del corazón. Es aquello que no llena, hermano, es aquella, gloria al Señor, aquellas cosas que no llenan ese vacío. Solamente Jesús lo podía llenar, y aquellos hombres iban hablando de todas las posibilidades que podía haber, pero habían perdido toda esperanza. ¿Cuántas personas, hermano, tienen una esperanza muy lejana de que Dios pueda hacer algo? Pero hay un compañero para muchos, inclusive para nosotros a veces los cristianos, porque desconocemos que Cristo es tu compañero fiel, que Cristo camina contigo en tu vida, hermano, en el caminar de tu vida. Él está al lado tuyo en el momento de debilidad, cuando eres débil, cuando estás enfermo, cuando estás atribulado, cuando estás con ansiedad. Él está al lado tuyo allí, solo que es el momento cuando no puedes sentirlo. ¿Por qué? Porque al igual que estos hombres, la tristeza no les permitía ver que Jesús estaba con ellos. Y comienzan a platicar, ahora Señor, y siguen platicando, siguen su rumbo hacia su lugar, y Cristo se acerca a ellos. El versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Imagínense, hermano, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Yo no sé si en alguna ocasión, seguramente que nos pasa a todos, cuando nos sentamos a platicar con nuestros cónyuges, con nuestras familias, de aquellas cosas que fueron en el pasado, de aquellas bonitas historias. No sé cuántos lo hacen. De aquellos recuerdos, de aquellas, amén, gloria al Señor, de aquellas cosas que nos pasaron en nuestra vida, a donde hayamos estado. Y siempre traemos cosas a la memoria porque, amén, porque hay cosas que son bonitas, hay cosas que no son agradables, que no conviene traerlas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos edifican. Pero hay personas que pueden traer cosas a su vida, amén, que no les edifican, que no les ayudan. Y en su caminar con Cristo se olvidan que Él es su compañero fiel. Amén, se convierte como el compañero desconocido, porque siempre van en su trayectoria, en su camino, quejándose, siempre tienen una queja. Siempre tenemos en ocasiones, hermano, quejas contra Dios, contra la vida, contra el trabajo, contra el hermano, contra fulano, contra el cónyuge, contra alguien, porque nunca estamos contentos. No nos damos de cuenta que en medio de nuestra necesidad, en medio, hermano, de cualquier problema, circunstancia, hay alguien que está a tu lado. A lo mejor, amén, tu cónyuge no te puede entender completamente porque somos tan imperfectos, pero hay un compañero maravilloso que Él te comprende perfectamente. Él comprende tu dolor. A lo mejor tu cónyuge no puede entender que tú tienes una condición que necesitas ayuda, una señora, apoyo espiritual, moral, emocional, pero hay alguien, amén, que está al lado tuyo, que Él puede comprender tus pérdidas, puede entender, hermano, tus necesidades, puede entender tu tristeza, puede entender cuando de rodillas, amén, así como estos hombres que pudieron después entender que Cristo estaba con ellos después de un buen tiempo, que por causa de sus pruebas, hermanos, y por causa de la desesperanza, no habían podido asimilar que el mismo Cristo iba caminando juntito a ellos. No sé cómo mira, hermano, el Señor cuando nosotros estamos en la vida cristiana, nuestro caminar hacia el cielo, tal vez no hacia Emaús. O no sé, hermano, amén, qué camino hayas tomado en tu vida. Ahora, Señor, no sé qué clase de, amén, qué clase de conversaciones, qué clase de conceptos tienes tú de la vida mientras vas caminando, mientras vas en tu trayectoria. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una trayectoria, es un camino, amén. Es un, hermano, es un peregrinaje hacia la vida eterna, es un peregrinaje hacia nuestro destino final. Pero ¿cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son tus conceptos de la vida? ¿Qué tú crees de la vida? Alabado sea el Señor. Siempre tienes algunas cosas
cosas de qué quejarte, siempre tienes algunas cosas de qué preocuparte, siempre estás afanado, siempre estás preocupado por la economía, siempre estás preocupado por el mañana. Deja el mañana, porque ese es de Dios. El pasado ya es historia, solamente cuentas con el presente y con ese puedes, amén, contar, porque Dios es fiel. Déjame decirte, hermano, que a veces las personas estamos tan preocupados por algo que no podemos resolver, que no podemos, hermano, amén, tener en nuestra mano, y es por el futuro. Déjaselo a Cristo, porque Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de tu familia, Él tiene cuidado de tus hermanos, de tus hermanas, de tus padres. Déjalo a Cristo. No estés tan enfocado en el pensamiento. Ocupa tu pensamiento con algo que vale la pena. Llénalo de algo, de la presencia de Dios. Llénalo, gran Señor, de pensamientos que te edifican. Ocúpalo con la palabra, ocúpalo con la oración, amén, porque eso te va a llevar eventualmente, amén, a exteriorizarlo, a sacarlo por medio de una conversación, tal vez con tu familia, y decir: me siento así, me siento así, siento que el futuro no es así, gloria al Señor. Y el enemigo incluso puede poner pensamientos, hermano, negativos en tu conversación, en tu mente, y convertirse en palabras negativas, en palabras que no edifican, en palabras que te van a llevar hacia abajo en lugar de mantenerte, amén, en una vida progresiva. ¿Por qué? Porque tu mente es el mejor campo de batalla. Tu mente, ahora Señor, es un campo grandísimo donde el enemigo puede utilizar los pensamientos para cambiar actitudes, para cambiar, ahora Señor, posiciones y, ahora Señor, y conductas. Muchas personas nos conducimos de acuerdo a lo que pensamos. ¿Por qué? Porque nuestro caminar, nuestros pensamientos en el día o en la noche, cuando meditamos, siempre hay una batalla en nuestro corazón. Hay gente que tiene muchas batallas en su mente, muchas batallas que no le permiten trascender, ir más allá. Ahora Señor, allí se han quedado en su batalla, allí se han quedado con su pensamiento, allí se han quedado con sus dudas, allí se han quedado, hermano, con sus limitaciones, allí se han quedado y no han podido traspasar. ¿Sabes por qué? Porque no has comprendido que Cristo es tu compañero invisible, que Él te puede llevar mucho más allá de tus propios afanes, que Cristo no está limitado, amén, a nuestras limitaciones humanas, que Él va más allá de lo que tú puedes pensar. Ellos iban hablando de cosas pasadas, iban hablando de pérdida, iban hablando de cosas negativas, iban hablando de tristeza. Seguramente que, hermano, entre sus conversaciones posiblemente habían dicho: ¿sabes qué, fulano? Uno de ellos era Cleofas, el otro no dice la Biblia quién era, pero seguramente el otro le dijo: oye, hermano Cleofas, yo lo dejé todo por Jesús. Yo dejé a mi familia por Jesús, yo dejé mi barco por Jesús, yo dejé mi trabajo por Jesús, yo dejé todos mis proyectos por Jesús, y ahora Él ha muerto y es el tercer día y Él no ha resucitado. Ahora estamos solos, no tenemos esperanza, no sé qué va a pasar, mucho menos a lo mejor que Él vaya a restaurar a Israel. Así que hemos perdido todo después que lo dimos todo. Pero déjame decirte, hermano, aleluya, que cuando tú pones todo por Cristo, Él, aleluya, te va a recompensar. Cristo va a poner todo por ti, porque no hay nada que tú hagas que Dios no pueda hacerlo al doble, al triple, hermano. Gloria a Jesús. Cristo dijo que nadie en este mundo, amén, que haya dejado casa o padre o madre o hijos por mí, amén, recibirá el doble, el triple, hermano, en la vida eterna y aquí también, porque Dios recompensa la vida de aquellos que en el momento de crisis pueden decir: Señor, gracias, gracias, Señor, porque aunque tengo crisis, tú vas conmigo. ¿Quién es el compañero en tu vida diaria? ¿Quién es el compañero cuando te levantas en la mañana? Déjeme decirle, hermano, que hay tantas cosas que pueden ocupar nuestra vida. O bien puede ocupar, Cristo, tu vida cuando te levantas en la mañana, o bien puede ocupar, amén, en tu vida, tu pensamiento, la preocupación, el problema, la situación que pasaste, y estás todo el día pensando en aquello, en aquella situación. Déjeme decirle que Cristo merece un lugar muy especial en nuestra vida. Él merece tener un lugar especial en tu corazón y en tu mente. Pero muchas veces, hermano, hay cosas en el corazón que las ocupa algo o alguien más. Y cuando el corazón está lleno de ese alguien o algo más, Cristo no puede estar. Y Cristo está caminando al lado tuyo, pero no puede estar dentro de ti. Cristo no quiere caminar solamente al lado tuyo. Cristo quiere caminar dentro de ti. Él quiere dirigirte.
dirigirte, Él quiere guiarte, Él quiere que tú tomes decisiones correctas, Él quiere que tú tomes, hermano, para tu futuro, decisiones que te van a hacer feliz, no decisiones equivocadas. Él quiere cambiar tus pensamientos, aleluya. Él quiere cambiar, hermano, tu motivación a una motivación no por las cosas que tenemos, no por el gozo que dependemos, hermano, por el dinero o por las posesiones materiales. No, no, Él quiere, hermano, que el gozo nuestro sea basado solamente, amén, en las cosas del cielo, en la esperanza gloriosa que un día tenemos con Jesús. Porque si sabemos que estamos con Cristo, no te va a faltar nada en esta tierra. No te enfoques, hermano, aleluya. No pongas tu esperanza en las cosas materiales, porque esas pueden fallar. El trabajo puede fallar, la economía puede fallar, amado, pero Cristo nunca nos va a fallar. Él siempre va a estar allí. Él va a caminar contigo, aleluya, en el camino de Emaús, en el camino donde vaya. Él va a caminar siempre contigo, alabado sea Jesús. Y estos hombres siguen su conversación. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Porque cómo nos gusta hablar de las cosas que han acontecido. Pero a veces, hermano, no estamos conscientes de las cosas que pueden suceder o que van a acontecer por fe. Y generalmente siempre suceden, hermano, siempre suceden de aquellas cosas que no son edificantes, que no nos van a edificar. El versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, parece, hermano, que iban discutiendo, no solamente iban hablando, iban discutiendo. Iban incómodos. Estaban frustrados. Estaban, hermano, desesperados. 3 días previos a este momento, Cristo ha sido muerto, ha sido crucificado vilmente, de la forma más vil. Lo han crucificado como matan a los peores criminales en ese tiempo. Ese hombre inocente, ese hombre, hermano, que había hecho solo el bien, ahora había sido crucificado, había sido enterrado. Él había prometido resucitar el tercer día, y ya estaban, hermano, amén, en el tercer día, y ellos no habían escuchado o no habían visto nada, aunque habían escuchado ya de las mujeres. Más adelante lo veremos, pero sin embargo, como que no creían que aquello sucediera. Y a la mitad del versículo 15 dice: Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No sé si en algún momento en su vida le ha pasado a usted que usted anda con su cara un poco larguita. Anda con el rostro caído. Se levantó ese día molesto. Ese día su masa encefálica está loca por dentro. Se levantó medio respondoncito. Se levantó media enojada. Y a lo mejor ni siquiera se acordó de decir: Señor, gracias por este día. No se acordó ni siquiera de dar gracias al Creador, pero se levantó molesto. Y usted no se da cuenta que Jesús está allí a su ladito y lo está viendo. Porque Él ve oye no solamente lo que decimos, Él ve tus pensamientos, Él escucha tus pensamientos. Y a veces nos olvidamos que Cristo está más cerca de lo que pensamos. Hermano, a veces somos tan ingenuos nosotros los cristianos que no nos damos de cuenta que el Señor está allí al ladito, hermano, mirando cada pensamiento, porque Él los mira perfectamente, mirando cada actitud nuestra. Y no es que el Señor nos condene porque hemos, hermano, tenido una mañana no muy agradable. No, hermano, Él conoce nuestra condición. Él no le va a condenar a usted porque ese día usted se sienta mal, no ande de buena gana. Alabado sea el Señor. Pero los creyentes somos inteligentes. Cuando usted se siente, hermano, que no está bien, que no anda de buena, que se le acerca a su cónyuge, su familia, mira, hermano, dígale: Señor, gracias, ayúdame, Señor, quiero comportarme bien, no quiero decir disparate, no quiero decir cosas que no debo, amén, porque tú estás cerca de mí, porque tú estás al ladito mío y tú estás escuchando y estás viendo mis pensamientos. Permíteme comportarme como un buen niño. La gente, cuando los cristianos, muchas veces que nos molestamos o no amanecemos de buenas, nos olvidamos que Cristo es su compañero. ¿Cuántas veces nos olvidamos?
Yo estoy seguro que si Cristo estuviese físicamente con nosotros en este planeta, físicamente, y Él decidiera ir a su casa, a mi casa, nos comportaríamos de lo mejor, ¿sí o no? Hermano, tendríamos la mejor conducta. Y podría haber en la casa la peor crisis. El muchachito se portó mal allí enfrente del maestro. Amén. Alguien le hizo enojar en su casa en ese día. Pero usted mantiene un equilibrio por causa de que Jesús está allí. Amén. Aunque esté molesto. Déjeme decirle que esto es exactamente igual. Se nos ha olvidado que aunque Él no está físicamente, Él está, amén, allí cerca de nosotros. No solamente está en nosotros. Y cada vez que tenemos una actitud negativa, estamos, amén, estamos renegando contra Jesús. Estamos diciéndole, eres el único que no conoces cómo me siento. Es que Dios no me entiende. Es que Dios no me comprende. Es que Dios no me escucha. Y Jesús está allí al ladito tuyo. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mucha? Era Chapina el Señor. Y le dice uno de ellos, ¿acaso eres el único? ¿Eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Hermano, todo el mundo sabía que había pasado en Jerusalén 3 días previos. Todo el mundo sabía que en Jerusalén había pasado algo muy trágico. Todo el mundo en Jerusalén sabía que había, hermano, acontecido algo extraordinario. No solamente trágico, extraordinario. Había habido un terremoto, había habido, hermano, un eclipse solar terrible, la tierra se oscureció, hubo un temblor, amén, hubo acontecimientos maravillosos, algunos muertos se levantaron en Jerusalén, algo grande sucedió. Así que, hermano, no podía haber una sola persona en Jerusalén que no supiese lo que había acontecido. Así que el Señor ahora el Señor se aproxima a ellos, amén, gloria a Jesús, como que no sabe absolutamente nada. ¿Qué pláticas tienen ustedes entre vosotros? Es como que una persona, es como que yo me acerque a un hermano, amén, a un grupo de hermanos y que todos traen mascarilla y yo no, amén, en plena pandemia. Le digo, hermano, ¿por qué tienen mascarilla ustedes? Pastor, ¿ustedes no saben lo que está pasando en el mundo? No, ¿qué está pasando en el mundo? Cristo se acerca a ellos y el Señor pretende que Él no sabe absolutamente nada. Porque Él conoce todo, ¿sabe? Oh, sí. Y le dice, ¿qué estáis platicando entre vosotros? ¿Qué conversaciones tienen entre ustedes? Amén. ¿Qué están hablando entre ustedes? El versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Es decir, hermano, que Dios hizo una obra especial para que ellos se mantuvieran ignorantes, ciegos. Y el Señor les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, gloria al Señor, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el Señor todavía pregunta, ¿qué cosas? Cuando uno tiene, hermano, una prueba muy grande, a veces uno piensa que todo mundo debe saber la prueba que yo estoy pasando. Y tú piensas que eres el único que estás pasando aquello. Todo mundo está feliz. Y tú piensas, hermano, que eres el único que te sientes de esa manera terrible, pero hay otro que está pasando la prueba igual que tú. Amén. Y a lo mejor no lo manifiesta, a lo mejor, gloria al Señor, está confiando en Dios, a lo mejor está, hermano, conectado con Dios y está confiando en el Señor, pero yo estoy aquí ahogándome en un vasito de agua. Eres el único que no sabes. No, si yo también lo sé. Solo que puedo mantener la calma en Cristo, solo que puedo mantener mi confianza en Jesús, solo que puedo, amén, confiar plenamente en Cristo. Mira, hermano, confiar en Cristo es algo que no es para todos, amén, en el momento de dificultad, porque en algún momento de nuestra vida, amén, cuando estamos en el momento más difícil de turbulencia, de prueba, hermano, la tendencia humana, la tendencia incluso de los creyentes es a veces
soltarnos del Señor y buscar recursos para resolver aquella situación porque nos sentimos mal. Pero ese es el momento más preciso cuando nosotros debemos de confiar en Cristo, decirle: Señor, este es el momento cuando me agarro de ti, es el momento cuando yo voy a probar que yo puedo depender de ti, es el momento clímax, es el momento más alto de mi vida en la prueba, cuando yo, Señor, voy a demostrarte que yo puedo depender de ti aunque me siento morir. No importa si me muero, me voy contigo, pero voy a depender de ti porque tú sigues siendo Dios conmigo, sin mí. Tú eres Dios con mi prueba o sin mi prueba. Tú estás firme en los cielos y que nadie lo saque de allí, hermano, que nadie lo mueva de allí, porque esa confianza verdadera en Dios no son las emociones ni la sensación, es una realidad palpante que en medio de toda pérdida Cristo está allí al lado suyo. Respondiendo, el versículo 19, entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos respondieron: de Jesús de Nazaret, que fue varón perfecto, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Están describiendo al mismo Jesús que está con ellos. Están hablando de Él. Están platicándole al Señor lo que Él hizo y estaban correctos. Pero solamente aquello era una conversación, era un recuerdo, porque a ellos no les estaba, hermano, ayudando en nada, solamente era un recuerdo. Déjame decirte que cuando uno pasa en prueba, cuando pasa por dificultades, hermano, de cualquier índole, los mejores pensamientos que puedas traer del pasado no te van a resolver. Es el momento de confiar en Dios. Es el momento, el acto, el presente, cuando tenemos que confiar en Dios, en su palabra. Es el momento cuando tenemos que agarrarnos de Dios. Incluso muchas veces los mismos sistemas, las mismas tácticas que hemos utilizado para resolver algún problema, no es la misma táctica que vas a poder utilizar para resolver ese problema. Va a ser diferente, porque cada momento tiene su propia forma de resolverlo. Cada crisis, hermano, tenemos que, actuar, reaccionar diferente, porque Dios se mueve de diferente manera y cada situación tiene, hermano, una forma distinta de resolverla. A veces reaccionamos nosotros humanamente, reaccionamos, hermano, a veces sin la ayuda de Dios, sin la dirección de Dios para resolver situaciones, y a veces la regamos. Porque no confiamos en aquel que puede resolver nuestras situaciones. Estamos siempre dependiendo de nosotros. No confiamos que Cristo está a nuestro lado. El versículo 20. ¿Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Ellos están, hermano, presentando una queja. Escuche bien, porque es una queja, es como un reclamo al Señor, aunque no a Él, porque no sabían que era Él. Pero nosotros esperábamos, escuche, hermano, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dos cosas importantes ellos mencionan aquí. Primero, que ellos esperaban que Cristo le resolviera el problema político que tenían con Roma. ¿Se acuerdan también en Hechos capítulo 1 donde dice: Señor, ¿vas tú a restaurar a Israel en este tiempo? La misma pregunta hicieron. Dos preguntas, hermanos, dos quejas tenían allí. Esperábamos que Jesús resolviera el problema, que redimiera a Israel, es decir, que nos quitara a los romanos de encima. Y segundo, y además, hoy ya es el tercer día. ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos sabían que Cristo había dicho que Él resucitaría al tercer día. Mas no se habían dado en cuenta que Cristo ya había resucitado en la mañana. Ya María, gloria al Señor, las mujeres, amén, lo habían visto, pero ellos no creyeron. Cuando María, amén, y Marta, creo, fueron, hermanos, y fueron a anunciar a los discípulos, a los apóstoles, ellos no creyeron que Cristo había resucitado. Estos dos menos, porque solamente habían oído que Cristo había resucitado. Déjame decirte, hermano, que a veces Dios hace cosas extraordinarias, o Dios tiene algo planeado para nosotros, pero a veces nuestra actitud, hermano, nuestra forma de actuar puede dañar el plan de Dios. ¿Cuántas personas perdemos tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros porque nos adelantamos? Queremos ayudarle a Dios, nos adelantamos al plan de Dios, no esperamos en Dios, nos desesperamos, tomamos acciones, tomamos decisiones equivocadas, tomamos, hermano, a veces cosas que no tienen, amén, en el plan de Dios todavía. Es importante que en el momento de la crisis, estate quieto.
Nunca tomes decisiones cuando estás enojado. Nunca tomes decisiones cuando estás muy feliz. Porque también se cometen errores cuando uno está muy feliz. Cuando estás muy bendecido, estás muy feliz, a lo mejor tienes un momento de oportunidad financiera y dices, metámonos en un carro, en una casa y ¡pum! Después, ¿qué? ¿Pero qué? Estabas muy feliz. No planeaste bien, te emocionaste. Oh, pero también se pueden tomar decisiones equivocadas cuando está triste. Oh, pensé que no era la voluntad de Dios, creo, porque me siento así, me siento así. Así que no voy a hacer eso, lo voy a hacer. Y cuando vas a ver, cometiste otro error. ¿Por qué? Porque estabas muy triste. Cuando tomemos una decisión, cualquiera que sea, hermano, una decisión importante en nuestra vida que nos va a afectar nuestro futuro, va a afectar la familia, no hay que hacerla bajo condiciones emocionales. Hay que hacerlo, hermano, bajo la voluntad de Dios. Hay que buscar los pros y los contras. Hay que mirar qué cosa, hermano, nos va a beneficiar, qué cosa no nos va a beneficiar a la larga, ahora, Señor, a corto o a largo término. Hay que sentarnos a observar. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve bajo nuestra sensación, bajo nuestras emociones. Dios no se mueve así. Él se mueve en una realidad palpante, en una realidad, amén, que tiene que ser, gloria al Señor, hermano, amén, decidida por una vida de oración con Dios, gloria a Jesús, por poner, hermano, los elementos importantes para esa decisión. No tome decisiones así a la ligera. Las decisiones a la ligera no traen nada bueno. Pueden traer problemas. Y dijeron ellos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, amén, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, es decir, no ha resucitado. Escucha, hermano, versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, es decir, mujeres de entre ellos, amén, las que antes del día fueron al sepulcro, es decir, en la madrugada, fueron a la tumba. Y aquellas mujeres tuvieron una experiencia maravillosa, porque se encontraron con unos ángeles y les dicen, ¿qué hacéis aquí? ¿Estamos buscando a Jesús de Nazaret? No. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Vayan, por favor, porque allá se va a reunir con los hermanos. Mire qué linda declaración, hermano. ¿Cuántas veces las personas andan buscando a Jesús, amén, entre los muertos? Déjeme decirle una parte importante de esto. Para una pobre humanidad que está cada día buscando solución a sus problemas, lo buscan en un Cristo muerto, lo buscan en una religión muerta, pero no saben que Cristo está allí vivito, que está resucitado, que resucitó para garantizarnos la vida eterna, para garantizarnos toda victoria, hermano. Y a veces la gente estamos buscando en las cosas que no tienen vida, que no tienen solución, porque los seres humanos siempre buscamos lo más fácil, lo que no tiene compromiso, lo que no tiene, hermano, entrega, lo buscamos para resolverlo, porque entendemos que buscar a Cristo a veces requiere también que un compromiso, y la gente no quiere compromiso. Lo resuelvo a mi manera. Aquellas mujeres habían traído o habían escuchado de ellas el mensaje, pero no les creyeron. También fueron cuando ellas llegaron a los discípulos, a los otros 11, ellos tampoco creyeron. Pedro y Juan salieron corriendo y se dan de cuenta que sí, hermano, la tumba estaba vacía. Algo había acontecido, Cristo había resucitado, alabado sea el Señor. Algo maravilloso había acontecido en Jerusalén después de aquellos 3 días tristes, hermano, después de aquellos 3 días de crisis bastante desesperantes, donde especialmente los seguidores de Cristo habían perdido toda su esperanza. Ahora el Señor se aparece a ellos, alabado sea el Señor, y les devuelve toda aquella esperanza, les devuelve a toda aquella vida, porque déjame decirte, hermano, que la vida de Cristo, su resurrección es, amén, la garantía de toda la vida para nosotros, no solamente la vida eterna, hermano, pero cuando sentimos, amén, que las pruebas pueden ahogarse, amén, gloria al Señor, que las pruebas pueden terminar, hermano, con tus sueños. Hay alguien que puede resucitar tus sueños en Cristo, hay alguien que puede resucitar tus planes
planes que habías hecho, amén, si son de Dios, amén, solamente ponlos en el Señor. A lo mejor tú has dicho, yo vine a este país y tenía sueños, amén, gloria al Señor, sueños de alguna manera, y mis sueños no se han cumplido. Deja que el Señor, amén, resucite tu sueño, pero Él lo va a hacer a su manera, no a la tuya, porque Dios lo va a hacer para bendecirte. Dios lo va a hacer, amén, para prosperarte de la manera que Él quiere, pero no a la nuestra. A veces venimos, hermano, y pensamos que en este país íbamos a prosperar, y algunas personas prosperaron, pero no han logrado lo que querían. Pero hay algo muy importante: muchos de nosotros, como yo, encontramos a Jesús en este país, encontramos el mejor sueño en este país. Aquí encontramos a Cristo, aquí nuestros sueños fueron realizados, aquí nos encontramos con el dador de la vida, con el Cristo resucitado, con el que dio todo por nosotros. Yo he escuchado a personas que han dicho, pastor o amigo, lo que sea, yo tenía tantos sueños. Pon tus sueños en Jesús. No siempre las cosas salen como nosotros pensamos y soñamos, ya sea porque el enemigo se ha metido para destruir nuestros sueños, nuestros anhelos en Cristo, o ya sea porque, amén, nos hemos descuidado nosotros, o ya sea incluso porque ni siquiera es el propósito de Dios. Ahora aparece el Señor en la escena de estos personajes, no solamente, hermano, sino también resuelve todo el problema. Mira lo que es el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ellos están narrándole a Cristo la misma historia, al Cristo resucitado. Están diciéndole al propio Jesús, amén, lo que ha sucedido. Pero ellos no lo creían. Su corazón se había endurecido por la desesperanza, por haber perdido toda la esperanza, por estar tristes. La tristeza, hermano, a veces pone en nosotros incredulidad, nos cierra a nuestro mundo, a nuestra prueba, a nuestro propio, hermano, a nuestra propia expensa. Nos sentimos, amén, que estamos solitos, pero no nos damos de cuenta que Cristo está cerca de ti. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, ellos mantienen una actitud negativa. Las mujeres fueron y que vieron ángeles, visiones. ¿Qué sé yo si fue cierto? Eso es lo que están queriendo decir. Y luego añade y dice, y siguen diciéndole al propio maestro, al resucitado. Y también fueron otros de los varones de los apóstoles, pero tampoco le vieron. Actitud negativa. Actitud negativa. Ellos mantenían una postura negativa. Era un reclamo, es decir, no es cierto, el Señor nos engañó, fue un fraude, lo mataron y se acabó todo. Oh, pobrecitos. Y el versículo 25, entonces Él les dijo, Cristo, oh insensatos, tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? El versículo 27, y comenzando desde Moisés, o sea, la ley, y siguiendo por los profetas, la ley y los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La única forma de poder entender, escuchen, hermanos, es importantísimo para todos nosotros. Una de las formas de entender cómo Cristo puede operar e ir contigo y que no sea un compañero desconocido es cuando podemos escuchar y leer la palabra de Dios. Muchas personas, incluyendo creyentes, desconocen muchas cosas de Dios para su vida porque no leen la palabra, no escuchan la palabra. Cristo comenzó a hacerles un recuento desde Moisés, los profetas, la ley, todas las escrituras. ¿Cuánto tiempo pasó? Buen tiempo, porque iban, hermano, son 11 kilómetros caminando. Y si ellos iban apenas en su inicio, imagínense todo el tiempo que Cristo estuvo con ellos para hablarles del Antiguo Testamento, todo lo que decía la Biblia, que el Mesías vendría, que resucitaría el tercer día, que haría milagros y prodigios. Pero con todo y eso, ellos mantenían, hermano, Dios mantenía amén, Señor, su corazón velado. No entendían. Oh, pues sí.
Oh, pues sí. Es como cuando Dios nos habla a nosotros y nos está hablando y nos está diciendo por su palabra, por el predicador, el evangelista, el que enseña. Hermano, Dios nos habla por muchos medios. Y incluso cuando leemos la Biblia, hermano, Dios nos está hablando y nosotros allí bien indiferentotes. Ah, no, pues sí, eso es para fulano. Incluso algunos son buenos para pasar el mensaje al otro. Eso le queda al hermano. Y qué lástima que no vino hoy, pastor. De ese mensaje otra vez porque no vino el fulano. ¿Pero acaso no era también para usted? ¿Acaso no era también para mí? Y ellos estaban, hermano, indiferentes, no entendían todavía. Oh, sí, yo sé. Eso decían los profetas, es cierto. Y ellos no entendían. Wow. Solamente entendieron cuando el Señor abre sus ojos. Pero mire cuando acontece eso. Atienda bien, hermano. El versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron, qué lindo, a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Qué cuadro más maravilloso y extraordinario. Cristo accede a quedarse en la aldea con ellos. Cristo no iba para ningún lado. Solo pretendió que quería seguir su camino. Él no iba para ningún lado. Cristo había resucitado unas horas previas a este acontecimiento, en la madrugada del domingo, el primer día de la semana, que es el domingo. Él tenía un cuerpo glorificado, su cuerpo no estaba sujeto a dolor ni a tristeza, hermano, ni a los elementos materiales. Su cuerpo era un cuerpo glorificado, amén, pero era el cuerpo de Él glorificado. Porque Cristo resucitó de los muertos y resucitó literalmente. No es como los testigos de Jehová dicen que Él resucitó en espíritu. No, Cristo no resucitó en espíritu. Cristo resucitó literalmente, porque Él dice: tocadme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo lo tengo. Tóquenme. Y Él comió con ellos. Y un espíritu no come. No me pregunte, por favor, amén, cómo es ese proceso, porque Cristo en su cuerpo glorificado, amén, gloria al Señor, no estaba limitado a la materia. Él no puede enfermarse, no puede morir jamás, nunca, pero Él comió y la comida es perecedera. No me pregunte, por favor, porque Dios se mueve de cosas maravillosas. Y en ese cuerpo glorificado, en ese cuerpo especial, el que usted y yo tendremos si somos fieles, porque seremos igual que Él. Él es el primogénito de los muertos, es decir, el primero que resucitó y nunca muere jamás, para que los otros, que somos nosotros su iglesia, también resucitemos y tengamos un cuerpo glorificado igualito el que, gloria al Señor, el de Él. Un cuerpo que no se va a doler, un cuerpo que no sufrirá, hermano, ninguna dolencia. Un cuerpo, amén, gloria a Jesús, que traspasará todos los elementos del tiempo, de la materia. No habrá ningún problema. Ese cuerpo tenía el Señor Jesucristo. Le leo un poquito más para terminar. Mas ellos le obligaron a que se quedase y el Señor se quedó allí con ellos. Y aconteció, verso 30, que estando sentados con ellos a la mesa, amén, es decir, con los dos discípulos, porque estos discípulos no eran apóstoles, eran solamente dos discípulos, dos seguidores de Él. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Se desapareció de su vista. ¡Pum! Oye, Cleofas, ¿tuvimos visión o era Jesús? Sí era, pero viste, ya no está. Señor, ¿dónde estás? Se desapareció. ¿Qué, hermano? Ay, cómo anhelo yo haber sido Cleofas o el otro. El Señor se desapareció. Muchas veces Cristo va a desaparecer de tu vida. Escucha bien, por favor, hermano, escucha bien. ¿Se acuerdan ustedes cuando María y Marta
tenían a su hermano que había muerto y Jesús no estaba presente. El pobre le dio el COVID, le dio la gripe, le dio hermano la pulmonía, le dio todo al pobre de Lázaro y no sobrevivió y se murió y lo velaron y lo lloraron y lo llevaron al sepulcro y lo enterraron y Cristo no apareció nunca. Y van a avisarle al Señor. Y después que le avisan, todavía se queda unos días, porque creo que fueron hermano el segundo día, fueron a avisarle. Sí, por favor, díganle que voy a resucitarlo. Ahí voy. Usted le diría a una persona que está alguien agonizando en el hospital y decirle, ahí voy. Y llega a los 2 días, a los 4 días. Posiblemente si alguien me avisa a mí que alguien está muriendo y yo llego a los 4 días al funeral, me dice, ¿qué pastor tan irresponsable? ¿Qué falta de amor tiene ese pastor por las almas? No ama a su congregación, no vino a ver la persona que estaba agonizando, ya viene a enterrarlo. Cristo no apareció nunca. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor no apareció para sanar a aquella persona que amaba tanto? ¿Por qué él amaba a María, a Marta y a Lázaro? Una familia que él quería mucho, era una familia que él amaba mucho. Tenía una confianza extraordinaria, se habían ganado su corazón. Y él llega al 4.º día, cuando ya era imposible humanamente. Escucha, hermano, era imposible humanamente. Yo sé que hay cosas humanamente imposibles. ¿Cuántos hemos sentido que humanamente hay cosas imposibles aquí, hermano? Levanta su mano, yo la he sentido. Humanamente, no, hermano, yo por mi esposa, por mi esposo, yo no oro, hermano, ese es caso perdido, ese viejo nunca se va a convertir. ¿Cuándo se va a convertir ese viejo? Ya apesta. O sea, no se puede convertir. Ese es nuestro concepto. Y a veces Dios permite, hermano, que sucedan algunas cosas que pasan tanto tiempo y las dejamos como algo que ya no tienen solución. Hasta dejamos de orar, que se lo lleve el diablo. No, escucha madre, escucha hermana, escucha esposa, escucha esposo. Nunca digas eso. Dale buen testimonio primero. No le des testimonio, dale buen testimonio y vete de rodillas y Dios lo va a traer de las orejas a la iglesia cuando tú menos lo pienses. Dios lo va a traer. No, hermano, usted no lo conoce, pero Dios lo conoce. Oh, hermano, pero que ese es mi hijo, que esa es mi hija, ese es mi esposo. Dios lo conoce. No pongas tus fuerzas, ámalo, toléralo a veces. Una mujer cristiana se convirtió al evangelio, pero el esposo no. El esposo era un borracho, sinvergüenza, la trataba mal. Pero esa mujer fue muy prudente, se convirtió al Señor y en lugar de decirle, ¿sabes qué? Pues como otra que decía, quédate ahí en la casa que te lleve el diablo y me voy a la iglesia. Se convirtió en desobediente y decía, no, yo voy a la iglesia, ya no estoy sujeta a ti, es tremenda, no es ser todo lo contrario. Se convirtió al Señor y aquella mujer le cocinaba a su esposo, amén, cuando venía al trabajo, hermano, cuando iba a comer una sopita caliente, oiga, pero qué atención. Y aquel hombre comenzó a ver, oye, ¿esta vieja qué le pasó? ¿Qué te hicieron en esa religión? Y lo atendía re bien como un rey. Le tomó un tiempo, hermano, le tomaron unos meses le tomó, no era de un día para otro, le tomó meses. Y aquel hombre comenzó, aquella mujer, respondona, tú también, y que, a ver, dime, yo también, no, tranquilita. Dios comenzó a cambiar, hermano, toda su vida. Y aquel hombre comenzó a ver aquellas cosas totalmente distintas a las que hacía antes. Antes le echaba chile a la comida, que se enchila el viejo. Y ahora, hermanos, ¿quieres más chilito, mijo, o menos? Oiga, qué atención. Aquel hombre terminó convirtiéndose a Cristo. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que le creyó a Dios. Es un testimonio real. Le creyó a Dios. ¿Que ya apesta? No. El resucitado, el que tiene poder, hermano, nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Cristo nunca llega tarde. Él llega justo a tiempo. Que ya huele, que ya no se levanta, que ese no tiene remedio. No. Cristo levantó un muerto de 4 días, ya apestaba. Sus hermanos dijeron, ya hiede.
ponlo en las manos de Cristo, porque Dios ha levantado a los peores, Dios ha resucitado a los peores, Dios ha levantado, hermano, a los peores, borrachos, drogaditos. Para Dios no hay nada imposible. No importa cuántos impedimentos le pongamos a Dios, el Cristo resucitado, el mensaje del Cristo resucitado cambia todo nuestro entorno. Él resucita todo lo que ha muerto para nosotros, que nos iba a beneficiar. Él resucita todo lo que el diablo ha querido que se muera en tu vida, toda esperanza. Creo que todos hemos dicho en alguna ocasión, hermano, no hay esperanza, solo hay que dejárselo a Dios. Amén, pero ojalá y sea una buena declaración y no una forma de derrota. Que no sea una expresión de derrota. Voy a dejárselo a Dios. No. Señor, yo no puedo, pero te lo voy a dejar a ti, y allí lo voy a tener en la oración. Señor, hazlo, y Dios lo va a hacer. Para Dios no hay nada imposible, nada, estoy terminando. Mire, el Señor se desapareció, ¿verdad que sí? Se fue. Y se decían el uno al otro. Escuche, hermano, lo que hace Dios con su palabra cuando en nuestro caminar, a lo mejor en aquel compañero desconocido, en aquel que no nos acordamos de él en la prueba, dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, ¿te acuerdas que algo sentíamos? Pero ni así recordaban los sinvergüenzas. Ni así podían entenderlo. Bueno, su vista estaba, hermano, su corazón estaba velado. Y levantándose en la misma hora, escuche, hermano, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea, llegaron a Emaús, hermano, no sé cuántas horas de camino. 11 kilómetros son 11 kilómetros. Son como unas 4 o 5 millas casi. 6 millas aproximadamente. Y llegando a Jerusalén, amén, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, o sea, a los apóstoles, no a los discípulos, a los apóstoles y a los que estaban con ellos. Los hallaron. Escuche, que decían, tenían la misma historia, la misma, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Ellos regresan a Jerusalén y se dan de cuenta que los apóstoles están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo. Yo quiero decirte, hermano, que Dios hace las cosas en todos igual cuando dependemos y cuando podemos confiar en Dios. Todos aquellos. Yo creo que Dios tiene un propósito, un plan para cada uno en las diferentes circunstancias que puedas estar pasando, en diferentes problemas. No sé, hermano, cada uno tiene sus propias circunstancias, cada uno tiene sus propios problemas en su familia, en su trabajo, en su persona, cada uno. Pero déjame decirte que Dios ha diseñado una manera diferente de relacionarse con nosotros para resolver nuestra situación, para ayudarnos en nuestras debilidades. Él siempre va a estar allí, no nos va a dejar. Para que esta parte importante, solamente quiero leer esto, el versículo 36, que no estaba, amén, que no estaba en mi lista, pero mire, mientras ellos aún hablaban, todos juntos ya, el problema se ha terminado, hermano. Ahora todos están contentos. El problema ahora ya no es un problema, ahora es una bendición. Escuche verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué bien se siente cuando uno puede ir de rodillas y recibir esa paz del Señor después de una prueba, después de una crisis. Mi amado hermano, cuando sintamos crisis en nuestra vida, de cualquiera que sea, por salud, por la familia, por problemas, por lo que sea, hermano, vayamos al altar del Señor, vayamos a su presencia, y estoy seguro que vamos a sentir esa mano gloriosa y nos dirá, paz a vosotros. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí.
Porque hay una solución cuando dependemos del Cristo resucitado, del compañero que para algunos a veces es desconocido, del que no nos damos de cuenta que está más cerca de lo que tú piensas, porque te has rodeado de pensamientos y de tantas pruebas y de tantas cosas emocionales que ignoramos al que está al lado de nosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y aquí es esta parte final. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo, ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Yo le decía a mi clase ahora que Cristo nos entiende tan perfectamente a nosotros porque Él vivió nuestra naturaleza, porque Él vivió nuestra bajeza, porque Él se hizo humano para entendernos. Y al hacerse humano para entendernos, nos pudo conectar con el Padre en una perfección extraordinaria, absoluta. Porque Él era hombre y Dios, un Dios hombre perfecto. Porque un hombre no podía redimir a otro hombre pecador, porque los dos son pecadores. Tenía que aparecer un hombre que fuera sin pecado, y ese fue Cristo. Y al hacerse en nuestra condición pudo redimirnos, pudo conectarnos con el Padre, pudo entendernos. No solamente Él nos trajo la bendición del cielo, pero también Él mismo transmitió su justicia, y nuestros pecados fueron perdonados y nos pudo llevar al cielo. Por eso, hermanos, que Cristo nos comprende perfectamente. La pregunta ¿es Cristo tu compañero? ¿Qué conversaciones son esas que tenés entre vosotros? ¿Qué conversas tú con tus hermanos? ¿Qué conversas tú en tu casa? ¿Conversas derrota? ¿Hablas derrota? ¿Hablas cosas negativas? ¿Hablas cosas para juzgar? ¿Hablas cosas condenatorias? ¿Hablas cosas que no edifican? ¿O hablas cosas de un resucitado en Cristo? ¿Cuáles son las cosas que hablas en tu camino hacia adelante? ¿Cuáles son las cosas que tú sabes que en un momento dado pueden cambiar el rumbo de tu destino y no llevarte a la meta? Porque tus palabras y mis palabras tienen autoridad, tienen poder. Lo que yo digo, si lo digo con fe, Dios lo cumplirá en nosotros si es de parte de su voluntad. Pero si lo digo, hermano, con una actitud negativa, el diablo tratará que se cumpla lo que tú dices. Me impacta mucho esta historia, porque en esta historia me estoy mirando yo en mi caminar con Cristo todos los días. Estoy mirando incluso a tantas personas que no conocen a Dios también en el mundo sin esperanza. Y podemos mirarnos algunos de nosotros en un caminar. Si el Señor de verdad me escuchara, tengo mis pruebas, tengo mis situaciones, o nos quejamos incluso. No nos damos de cuenta que Él está allí al lado tuyo. Ponte de pie, por favor, amado hermano. ¿Cuántas veces o en tantas ocasiones nos sentimos solitos? Nos sentimos tal vez aislados. Pero hay alguien que tiene cuidado de ti. Hay alguien que cuida de nosotros permanentemente, y ese se llama Jesús. Y mira, hermano, confía en Él. No son palabras mías. Él va a cuidar de usted.
Y aun cuando podamos pensar que en el momento más oscuro a lo mejor de tu vida, no sé si alguno de hermanos de aquí, creo que todos nosotros aquí hemos pasado en un momento en nuestra vida que hemos dicho, ese es el momento más difícil, hermano, que yo no quisiera pasarlo otra vez. Me traumó, cambió mi vida para siempre. Nunca lo olvidaré ese evento, posiblemente todos aquí, de alguna manera u otra. Yo quiero decirte que Cristo pasó todo tipo de situaciones peores que las nuestras. ¿Sabes para qué? Para que en medio de la peor crisis que tú hayas pasado, en cualquier nivel de tu vida, familia, finanzas, personal, pérdida de familia, qué sé yo, escuche, en el peor de ellos, Cristo está cerca de ti. No para juzgarte, no para condenarte, para decirte, aquí estoy yo para sostenerte. ¿Crees que puedo hacerlo? Padre, gracias. Inclina su rostro. Yo te bendigo, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú resucitaste al tercer día, porque tú, Señor, trajiste a nuestra memoria, a nuestra vida, Señor amado, la palabra, porque trajiste una solución a nuestro destino que era incierto, que eras sin ti, que eras sin salvación. Gracias porque cambiaste el rumbo de nuestra vida. Gracias porque, Dios mío, eliminaste ese velo de ignorancia que había en nosotros, que a pesar de que conocíamos a un Cristo histórico, a un Cristo crucificado tal vez, pero no podíamos sentirlo, no podíamos disfrutar de su presencia. Hoy en esta tarde, Dios mío, todos los que estamos aquí, y así esperamos, Dios mío, hemos podido experimentar tu compañerismo, hemos podido experimentar, Dios mío, tu compañía en medio de un mundo de pruebas, en medio, Señor, de los momentos más difíciles. Tú has estado allí para enseñarnos, para darnos, Dios mío, consuelo, para darnos un aliciente a ese momento, en ese momento especial. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo. Yo no sé, Señor amado, qué persona, qué hermano esté pasando por alguna situación difícil ahora, Señor amado, por algún momento difícil de salud, financiero, de familia, de matrimonio. Yo no lo sé. Yo solo sé que tú eres su ayudador. Yo solo sé que tú puedes asistirle. Yo solo sé que tú eres un fiel compañero. Señor, que no seas un compañero desconocido nuestro, que seas nuestro compañero fiel, que seas, Dios mío, aleluya, el divino compañero, el huésped invisible, permanente de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, para siempre, Señor amado. Te pido, Señor, que bendigas cada hogar, que bendigas cada matrimonio, que bendigas cada hermano, cada hermana, en el nombre de Jesús. Y que toda duda tú la puedas resolver, toda preocupación. Yo pongo, Señor, las peticiones de tu pueblo en tus manos. Aquellos hermanos que tienen peticiones de su familia, aquellos hermanos, Señor amado, que están pasando por pruebas, que tienen, Dios mío, familiares que están, Señor, al borde del suicidio, en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, familiares que tienen familia, Dios mío, en el alcohol, en las drogas, Dios mío, en el nombre de Jesús, o familiares enfermos, Padre, con enfermedades serias, yo los pongo en las manos de Jesús, los pongo en tus manos, amado Jesús, ahora mismo, porque tú eres el que tiene solución, tú eres el Dios de toda esperanza. Cuando la esperanza humana se termina, cuando la esperanza, Dios mío, en los recursos nuestros se termina, entonces entras tú, porque tú, Señor, eres especialista en imposible. Tú, Señor amado, haces todas las cosas, Dios mío, no importando, Señor amado, su condición. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Amén y amén.